Contestamos. Pues... Hola, sí. Son Ana Baena de Atlántico. A ver, Ana, dime. Quería facer dúas preguntas, as dúas seguidas, non? Sí, sí. A primeira é sobre o tren Vigo-Ourense, Sí. que as melloras que se están facendo aínda tarda 1 hora e media, non sei que opina ao respecto. E a segunda é sobre o anel verde dos Montes de Vigo, que se cumpriron 4 anos dos famosos incendios, dos incendios tremendos. Bueno, pues que quería saber cómo está ese proyecto. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, la segunda pregunta. Nosotros queríamos hacer un gran anillo verde de 50 kilómetros, que fuera una zona para utilizar pues en caminatas, para utilizar en paseos, para utilizar en bicicleta, y al mismo tiempo un gran ámbito de cortafuegos para proteger la ciudad. Y por el medio recordar que iba un vial que permitiría que los camiones de bomberos pudieran circular por esa zona en caso de incendio. ¿Qué sucedió? Que la Xunta no nos autoriza. Que la Xunta no nos da la autorización. Porque la Xunta dice algo absolutamente inverosímil. Inverosímil. Esto de la Xunta de Galicia con Vigo tiene tela, ¿eh? Nosotros le enviamos un proyecto para que nos haga observaciones y si tiene alguna observación, nosotros modificaremos el proyecto. Una vez que tengamos la autorización, adquiriremos los terrenos. Parece razonable, ¿verdad? ¿Y qué dice la Xunta? La Xunta dice que primero adquiramos los terrenos, los compremos y después ya nos dirá si se puede hacer allí o no. Y si compramos los terrenos y nos dice que hay que llevarlo por otro sitio, ¿quién nos devuelve ese dinero? Es puro ventajismo político. Es puro abuso de autoridad. Porque los proyectos antes de las expropiaciones siempre tienen los informes. Porque si hay que modificar algo, se modifica antes de la expropiación y después se expropia. ¿Y cómo vamos nosotros a expropiar o a acordar una compra de algo que no tiene todavía la autorización? La Xunta no nos permite hacer el anillo verde. Y es una cara dura política. Vuelve a ser cara dura política. Por tanto, lo tengo a su disposición, ¿eh? Tengo a su disposición las observaciones de la Xunta que nos dice, antes de emitir el informe, demostrarnos que los terrenos son del ayuntamiento. Solamente con eso podemos comprar o expropiar. Y por tanto, la propiedad se exhibe para la expropiación. Pero para un proyecto suponer que hay una zona entera que dice, no, estos 20 kilómetros no van por buen sitio y los tenéis que mover en tal dirección. ¿Y qué hacemos con el terreno anterior que hubiéramos expropiado? Vamos, es de sentido común. Pues esto es la Xunta de Galicia. No nos deja hacer el anillo verde. Por cierto, lo pagaría el ayuntamiento al 100%. Es más, lo hubiéramos metido en Europa. Pero no quiso la Xunta que lo metiéramos en Europa. No quiere que el Ayuntamiento de Vigo tenga fondos europeos. Y por tanto, así estamos. ¿No? Con respecto a los trenes, va a tener todo el recorrido el aprovechamiento máximo que permite la velocidad para la que están las vías. No entiendo muy bien la pregunta. Porque el Santiago-Vigo, hasta que hagamos la variante de Cerdedo, que recuerden, nos paró Ana Pastor y Rajoy, y ahora se está estudiando y lo vamos a hacer. Pero en tanto no lo hagamos, pues tendremos que ir hasta la cercanía de Santiago, coger el bypass e ir a Orense. Pues ahí, la máxima velocidad que permita el tren. No entiendo la pregunta. Si me la explicas, Ana, darle voz a Ana, por si... Sí, perdón. Me refería a que, pese a la alta velocidad, pues no se ganó tiempo en ese viaje Vigo-Ourense. Por eso yo quiero el Vigo por Cerdedo, porque en ese viaje Vigo-Ourense ya estamos yendo en el menor tiempo posible. Yo conseguí que no parara en Santiago, ni en Villagarcía. Y por tanto, ya solo hay la parada de Pontevedra, que esa la queremos hacer. Y por tanto, con la vía actual ya vamos a la máxima velocidad posible, pero comparto tu preocupación. Es que necesitamos el Vigo por Cerdedo para hacerlo en 20 minutos menos. Por eso Pedro Sánchez y el Gobierno de España, y ya
Isabel Pardo de Vera, la DIF, ya nos dio la luz verde de que se va a hacer por Cerdedo. El que Feijóo no quiere, el que el gobierno del PP nos paró. Y claro, tuvimos que empezar de cero cuando llegó Pedro Sánchez. Si es eso a lo que te refieres, claro. Por eso seguimos adelante por Vigo-Ourense por Cerdedo, claro. Pero cuando entre el nuevo tramo de alta velocidad, nosotros llegaremos a Ourense en el mismo tiempo que ahora. Coruña llegará a Ourense en el mismo tiempo que ahora. Tampoco mejora, ¿eh? ¿Me entiendes lo que te digo, Ana? Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Vale, gracias. ¿Más preguntas? Hola, alcalde, soy Antonio Baradejo, de Digo el Minuto. Hola. Yo quería preguntarle, hace un momento el presidente de la Xunta ha dicho que a partir del curso que viene todas las escuelas infantiles van a ser gratuitas, desde el primer hijo ya. Y ha especificado que no habrá fondos de la Xunta para aquellos ayuntamientos que no estén al corriente de pago con el Consorcio Galego de Igualdad. Hace unos días la Xunta aseguraba que el Concello de Vigo no está al corriente de ese pago. Bueno, yo quería saber si es así y si es que las escuelas gratuitas, te contesto. las escuelas, infantiles municipales también serán gratuitas para todos los alumnos. Primero, es que está en un proceso judicial. Eso que ellos llaman deuda está pendiente de una sentencia. Y por tanto, no es una deuda firme. Y ahí vuelve otra vez el abuso de poder de la Xunta. Nosotros aceptaremos lo que digan los jueces, pero no es firme todavía la sentencia. Y la sentencia puede ir en dirección de la Xunta o en la nuestra. Y si le pagamos ahora y la sentencia es a nuestro favor, ¿nos devolverán el dinero? No es que nosotros no queramos pagar, nosotros lo recurrimos, porque creemos que es un abuso. Bueno, pues a la vista de esto pagaremos de forma inmediata, pero estás pendiente de una sentencia judicial. Nosotros somos un ayuntamiento que paga en 8 días. En 8 días. Somos el mejor pagador de España. Pero si algo está pendiente de un proceso judicial, parece razonable esperar a la sentencia, ¿verdad? Bueno, si la Xunta hace abuso de poder, que lo hace, pues nosotros rápidamente adelantaremos el pago y después, si ganamos, nos lo tendrán que devolver, y por cierto, con intereses. Pero déjame que te diga algo. Es que las escuelas infantiles de Vigo ya están subvencionadas en el 85%. Las de la Xunta no, ¿eh? Las nuestras. Para el 60% de los que llevan sus niños y niñas ya son gratis, ¿eh? El 60% pagan 0 y en promedio solo pagan el 15%. Solo pagan el 15%. Y por tanto son las escuelas más subvencionadas de este país. Acabamos de añadir el segundo, el hermano, que es gratuito, y por tanto le añadimos una mayor gratuidad. Las escuelas infantiles en Vigo son prácticamente gratuitas, las municipales. Y, por cierto, ellos recibieron recursos europeos para esto, ¿eh? Nosotros no. Vuelve a ser el abuso de poder de la Xunta, porque los recursos europeos de escuelas infantiles se le dio a la comunidad autónoma. Yo le acabo de decir que nos paguen la nueva escuela infantil que vamos a hacer en la Plaza de la Industria. ¿Y qué te apuestas a que dice que no? Es el abuso de poder del presidente de la Xunta, es el abuso de poder. Pero no te preocupes, estaremos a la vanguardia de la facilidad de conciliación de las escuelas infantiles, como siempre estuvimos. Las escuelas de la Xunta en este momento son el doble de caras que las nuestras. El año que viene hará lo que quiera, pero este año, y en este momento, el doble de caras las escuelas infantiles de la Xunta que las municipales. En relación con esto, una aclaración. Entiendo que el Ayuntamiento va a recurrir la sentencia que se ha conocido del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ¿no? De momento no es todavía eficaz, y mientras no sea eficaz y tomemos la decisión, ¿vale? Hay un plazo, estamos en plazo, y por tanto tomaremos la decisión conveniente para este ayuntamiento. Pero de momento está en un proceso judicial, pero te das cuenta, en relación con tu pregunta, que es lo importante, que es abuso de poder de la Xunta, porque nos exige que paguemos algo que está recurrido. Es como si yo le pidiera, cuando recurrí el 1.000.000 de euros del IBI del hospital, que me lo hubiera pagado antes ya. Es lo mismo.
Nosotros recurrimos el que pagaran un IBI en el Hospital Álvaro Cunqueiros, 1 millón de euros. Y oye, mientras duró el proceso judicial, pues claro que no lo reclamamos, porque entendíamos que tenía que llegar una sentencia definitiva. Parece razonable que hasta que haya una sentencia, entre administraciones, pues no se ejecute el pago y esperemos a la sentencia. No, yo no les urgí y no les dijo es ilegal porque no me pagan el IBI. Porque estaba pendiente de una sentencia. Pues esto es lo mismo, está pendiente de una sentencia firme. Cuando haya sentencia firme, el que pierda pagará y el que gane cobrará. No, pero por el camino ya vendetta. Ya por el camino vendetta. Y esa es la contestación a la pregunta que hiciste. Es que no... La segunda parte... Perdón. Sí. No, decía que lo que es grave ahí es que nos obliguen a pagar antes de una sentencia. Eso es lo grave. Que es un abuso de poder, ¿eh? Sigue. ¿Qué me decías, Antonio? Con respecto a la segunda parte de la pregunta, es decir, el año que viene las escuelas municipales, escuelas infantiles municipales serán totalmente gratuitas también. Eso lo diré yo cuando llegue el momento y considere que es el momento. Tú ya sabes que los tiempos al alcalde de Vigo no se los marca nadie. Gracias. Y yo quiero hacer una pregunta en voz alta. ¿Va la Xunta a poner gratuidad en estos 3 meses de este año? ¿O va a seguir cobrando el doble que el Ayuntamiento de Vigo en sus escuelas infantiles? Gracias.